Si tienes hormigas o pulgones en tus plantas, lo más probable es que estés cometiendo este error, porque la mayoría de soluciones no eliminan la plaga. Solo la frenan un poco, y por eso vuelve una y otra vez. Hoy te voy a enseñar 3 métodos que funcionan de verdad, pero hay uno en concreto que cambia completamente el resultado si lo usas bien desde el principio. Bienvenido a Agroexplicado. En este video vas a ver cómo eliminar plagas en plantas y frutales de forma simple, sin gastar dinero de más y entendiendo por qué funciona. Porque cuando entiendes eso, dejas de probar cosas al azar y empiezas a cortar el problema de raíz. Vamos a empezar por uno de los métodos más simples, pero también por uno donde mucha gente falla sin darse cuenta: la tierra de diatomeas. Quédate con esta idea. No es un veneno, es una barrera física. Cuando el insecto la atraviesa, se adhiere a su cuerpo y favorece su deshidratación. Pero aquí viene lo importante. Muchos insectos ni siquiera quieren cruzarla. Crea un anillo alrededor de la base del árbol o de la maceta. Continuó, sin cortes, sin huecos, sin zonas finas, como si fuera una línea de protección que el insecto está obligado a cruzar. Y aquí merece la pena hacerlo con un poco de cuidado, porque si dejas un hueco, lo van a encontrar. Y si haces un anillo demasiado estrecho o demasiado irregular, pierde mucha eficacia. Lo ideal es que el círculo se vea claro, rodee bien toda la base y tenga consistencia suficiente para que no quede interrumpido al primer roce. Si está en maceta, rodea bien el perímetro. Si está en tierra, céntralo bien alrededor del tronco. Y aquí es donde la mayoría falla. Dejan huecos o hacen un anillo demasiado fino, y eso basta para que la plaga pase. Si se moja, pierde eficacia temporalmente. Cuando se seca, vuelve a funcionar. Pero lo ideal es reaplicar después de lluvia, riego fuerte, o si ves que el anillo ya se ha roto o apelmazado. No estás matando directamente, estás bloqueando el acceso desde abajo. Y eso cambia completamente el juego. Ahora vamos al punto que más cambia el resultado cuando lo haces bien: el tronco. Porque las plagas no aparecen por arte de magia, suben. Hormigas, por ejemplo, trepan para llegar a brotes tiernos, hojas nuevas o zonas donde ya hay pulgón. Así que si cortas ese paso, cortas gran parte del problema. Crea una zona imposible de atravesar, resbaladiza, sin agarre, sin apoyo, y el insecto simplemente no puede continuar. Coloca primero una base alrededor del tronco. Puede ser tela, un trapo doblado o un material parecido que ayude a fijar el conjunto. Después añade una barrera exterior de plástico flexible alrededor de esa base, y por la parte útil de esa barrera aplica una sustancia resbaladiza, aceite, vaselina, grasa o algo similar, y listo. La idea no es complicarlo. La idea es que quede estable, rodeando bien el tronco, y con una superficie que el insecto no pueda atravesar. Y aquí es donde casi todo el mundo falla. Dejan un puente, una rama baja, una hoja, una hierba alta, un tutor, cualquier cosa que toque por encima, y entonces la barrera deja de existir, porque el insecto no la atraviesa, la esquiva. También conviene revisar que la zona siga resbaladiza y que no se haya llenado de polvo, tierra o restos que le devuelvan agarre. Si pierde efecto, reaplicas. Si no pueden subir, no hay plaga arriba. Ahora, si la plaga ya está instalada en la planta, hay que actuar directamente. Aquí ya no basta con bloquear el acceso, hay que trabajar sobre lo que ya está arriba. Muy simple: una cucharada de tierra de diatomeas, 1 litro de agua. Lo mezclas bien, lo echas en un pulverizador y aplicas directamente sobre la planta. Aquí no pulverices al azar. Busca bien las zonas donde realmente está el problema: hojas afectadas, brotes tiernos, zonas donde veas pulgón agrupado y partes enrolladas o escondidas donde la plaga se refugia. Muchas veces, el problema no está en toda la planta, está concentrado, y ahí es donde hay que insistir. No actúa al momento. Y este es el error más común. La gente pulveriza, mira a los 2 minutos, y como no ve una reacción inmediata, piensa que no sirve.
Pero ese no es su mecanismo. Mientras está mojado, no hace nada relevante. El efecto importante empieza cuando se seca. Ahí la tierra queda adherida al insecto. Y ahí empieza el efecto real. Por eso no hay que juzgarlo al instante. Hay que dejarlo secar y observar la evolución en las siguientes horas o en los días siguientes, según la infestación. En pocos días, la diferencia suele ser muy clara. Menos insectos, menos actividad, menos avance de la plaga. Y si además has bloqueado bien el acceso desde abajo, la recuperación suele ser mucho más rápida. Y aquí está lo que casi nadie explica. Estos métodos funcionan mejor juntos, porque no atacan el problema del mismo modo, lo atacan en 3 niveles. Primero, bloqueas desde el suelo. Segundo, cortas el acceso por el tronco. Y tercero, eliminas lo que ya está arriba. Y eso cambia completamente el resultado. Porque si solo pulverizas, pero siguen subiendo insectos, el problema vuelve. Si solo haces la barrera del tronco, pero ya hay pulgón instalado, el problema sigue ahí. Y si solo haces un anillo en el suelo, pero no refuerzas el resto, muchas veces no basta. Cuando combinas bien los 3 niveles, la presión baja muchísimo. Y la plaga no solo desaparece más fácil, también tiene mucho más difícil volver. Porque el problema no es tener plagas. Eso es normal. El problema es intentar resolverlo todo con una sola acción. Cuando la clave está en combinar, bloquear, interrumpir y actuar justo donde toca. Ahora te toca a ti. Si tienes plagas en tus plantas, prueba esto. Y luego vuelve y cuéntame qué tal te ha funcionado. Y dime en comentarios, ¿qué planta tienes ahora mismo con problemas? Nos vemos en el próximo vídeo.